Se levanta por la mañana y los hermanos se van no decían jugar al dominó porque no puede. Hace unos meses gané el Campeonato de España de tenis veteranos en la categoría de más 90 años. Soy Enrique Ayala, tengo 90 años y soy tenista. Bueno, yo soy deportista de siempre. Empecé como se empezaba en aquella época en el fútbol. Después he sido muy aficionado a la pesca de trucha. Y últimamente el tenis lo ha mantenido siempre. Y me enteré cuando tenía 80 años que había unos circuitos de tenis internacional y nacional. Jugando en un club con mi hijo, un entrenador del club me vio y vio que tenía un nivel suficiente para participar en esos torneos y me dijo que por qué no me federaba, y me federé a los 80 años. Quería ganar un campeonato de España, no sabía si en la categoría de 80, de 85, y por fin lo he conseguido en 90. Las personas necesitan saber que es posible hacer cosas y esos referentes van a ayudar mucho a que mantengas la actividad deportiva y de todo tipo. Soy competitivo en muchas cosas, y concretamente en el deporte, pero también en todo lo que me propongo, porque además yo creo que eso es bueno para sentirse activo. Generalmente yo creo que hay un porcentaje muy grande de gente que ya tiene pensado lo que haría cuando se jubile. Entonces, de que no la abandone, que investigue qué otros objetivos podría conseguir, y ahí tiene por delante todo un mundo. Y sobre todo a los mayores de edades ya superiores a 80 años, que sepan que queda mucha vida por delante y que hay que estar activos. Bueno, mi objetivo y por lo tanto un sueño que tengo que cumplir es ganar el Campeonato del Mundo de veteranos en la categoría de más 90 años. Nos dicen que tenemos la edad de parar, pero yo he elegido volver a empezar.